Bueno, por último, este panel lo dejamos, no para el final por menos importante, me parece que me he encontrado con muchas provincias o personas de representantes de provincias en los distintos breaks y eso representa lo que queremos que sea este evento, ¿no? Más allá de todo el contenido que nos deja o nos dejan todos los paneles y todas las charlas que tuvimos, me parece que el networking es realmente un valor agregado que tiene que no se puede minimizar. Y felicito a las provincias que vienen a hablarnos, que nos preguntan, porque así se aprende en este rubro. Es ir, consultar, presentarse y avanzar, porque veo acá a Neuquén y que me llamaban por teléfono y tenía un apellido raro, no sabía quién era, y bueno, hoy tienen el fondo de garantía. Y me he encontrado con gente de muchas provincias aquí, así que los invito a que sigan siendo así de curiosos, porque creo que solo así van a tener lo más rápido posible su fondo. Y para ayudarlos en eso, les pedí que me acompañen en este panel a Lisandro de Paraná, que ya lo conocen, a Sergio de La Pampa y a Gastón de La Rioja, en realidad de San Juan, pero de La Rioja, donde básicamente mi idea es que se lleven acá una idea de los procesos administrativos rápidamente para constituir el fondo, pero también, como decía Faustino, hay un problema, si se quiere, burocrático, político en algún momento, entonces también les pedí a Gastón y a Lisandro un poco que me cuenten distintos tips, vamos a llamarle, como para convencer a la política pública de las provincias, a distintos funcionarios, de lo que es el sistema de garantía, resumidamente y desde una visión desde el Fondo de Garantía para la política pública y no tanto de lo que representa la garantía. Así que, si les parece, voy a empezar con Sergio, para que nos cuente, Sergio, perdón, más allá de ser el presidente de la fiduciaria, antes de Neuquén ahora fue el último fondo que se creó, y la verdad que se ha hecho camino al andar y él ya disfrutó, ¿no?, un poco de ese camino hecho, con lo cual creo que es la experiencia más viva que teníamos como para que cuente cuáles fueron los plazos, los tiempos y los procesos que tuvo que pasar por los distintos estadios de tanto de la provincia como por entes nacionales. Así que, Sergio, si te parece, resumidamente nos cuentes el proceso que tiene que hacer un fondo como para que las provincias que todavía no tienen su fondo se lleven una idea acabada de cuáles son los pasos que tienen que hacer para constituirlo. Bueno, buenas tardes. También me llama Mimo Morgental y tiene el fondo y todavía sigue siendo difícil el apellido. No, bueno, nosotros tomamos en la provincia de La Pampa, teníamos una fiduciaria constituida, recientemente constituida, cuando se tomó la decisión de hacer un fondo de garantías. Por hecho de tener la fiduciaria, se tomó la postura de, bueno, y viendo pros y contras entre figuras jurídicas o, llamémosle, dentro de la rama puede ser un fideicomiso, un contrato, demás, pero dentro de las figuras se tomó la postura de hacer un fideicomiso por, digamos, por más de un beneficio y más particularmente por tener la fiduciaria. Entonces se empezó a trabajar. En principio, creo que lo más importante, que siempre también yo le traslado a los que, bueno, con los que hablamos que están por arrancar una fiduciaria, es un fondo, es muy importante primero que los que estén trabajando desde el inicio también ya sean uno de los que van a después a trabajar en el fondo, digamos, porque eso hace la continuidad y va a ser mucho más ágil el procedimiento una vez que tengamos el número de legajo o el número de resolución del central. Segundo es, nosotros trabajamos con el contrato, codo a codo hicimos un modelo de contrato, se lo empezamos a trabajar con el ente regulador para empezar a trabajar y que después sea lo menos caótico posible una vez que esté ingresado ante quien nos iba a entregar la inscripción, ¿no es cierto? Y una vez que tuvimos eso conforme, que en ese contexto estamos hablando 2020, plena pandemia, no nos llevó más de 3 meses hacer el contrato de fideicomiso, el contrato que iba a ser el fondo de garantías. Desde ese momento hasta que se envió la ley pasaron unos meses, pero una vez que la ley se emitió, que fue el 6 de diciembre del 2020, el fondo se constituye, se firma el estatuto el 3 de marzo el 2 de marzo del 2021, y el 19 de mayo del 2021 tuvimos el fondo con la inscripción en el Banco Central. Paradójicamente,
el plazo que más nos llevó fue entre el 2 de marzo y el 20 de abril, 21 particularmente, en terminar de presentar la documentación ante el Banco Central. Después de ahí en más, hasta el 19 de mayo, fue un camino estrecho donde logramos tener el fondo constituido con la inscripción en el central y demás. A nosotros particularmente, desde mi punto de vista, haciendo todos esos pasos con esta figura y demás, no es un camino engorroso, por lo menos en nuestra experiencia ha sido un camino dentro de todo llanado. De hecho, como ven, en la institución que nos tiene que dar la inscripción fueron esos plazos, sinceramente fueron esos plazos. Y una vez que estuvo el fondo inscripto, empezamos a trabajar en menos de 10 días, en realidad en 12 días, y fue producto que una vez que sacamos la ley nos pusimos a trabajar en los manuales y en los procedimientos y ya empezar a trabajar en los modelos de convenio que íbamos a tener que mandar a los bancos. Y de hecho, antes de tener la inscripción, también empezamos a hablar con los bancos diciendo, che, ya tenemos esto metido, este es el modelo de convenio que podríamos empezar a trabajar. Así que comparto de que por ahí la parte pero es importante, si lo tenemos ya medio armado antes los que están, la verdad que después se hace, en nuestra experiencia, es allanado del camino. Yo les voy a hacer una confesión. Sergio se fue a Chaco en verano a ver cómo funcionaba el fondo de Chaco. Y cuando me llamó para decirme que ya sacamos la ley, me decía, ya estamos por entrar al central, ya está por tener la aprobación, yo no le creía. Realmente fue tan rápido que cuando me llamaba, yo, nah, este me está mintiendo, decía yo. Y no, la verdad que es para felicitarlo. Y habla un poco de este camino que se empieza a hacer, digo, y de que, por lo que estuve hablando con CFI y con Neuquén, es como que y la reunión que tuvimos con el Banco Central, es como que realmente ya no es que entra en una caja donde van las cosas que el central no sabe cómo resolver, sino que es bastante más fácil. Una preguntita cortita nomás, Sergio, y tiene que ver con ¿por qué un fideicomiso y una fiduciaria? Rápidamente, un tuit. No, primero en principal, yo entiendo de que la fiduciaria, o sea, de punto de vista de fiduciaria, bueno, se ha hablado mucho de fiduciaria en todo el foro, independientemente al sistema de garantías. Permite una fiduciaria permite que, primero y principal, con una sola estructura, puedas abrirte un montón de posibilidades de desarrollos. Eso es importante porque por los generosos casos, las estructuras para cada una, SA, SAPEM, llamale SAU, llamale como uno quiera, es una estructura donde rígida, que tiene costo y demás, pero bueno. Y después los fideicomisos, digamos, que te permite abrir, podríamos hablar una hora de estructura acá, de que el área esta, que el área más, que la podés aprovechar los know-how de un área hacia otra, el área administrativa poder aprovechar, decir, los procedimientos administrativos que tenés para un fideicomiso lo podés aprovechar para el otro, que el personal está andamiado y es fácil ya hablar entre los interlocutores, procedimientos contables donde, por ejemplo, nosotros el fondo te usamos la misma contabilidad, o sea, la misma área contable que la fiduciaria y el otro fideicomisos. Pero lo más importante desde el punto de vista de los fideicomisos es de que primero que agiliza los procedimientos desde mi punto de vista, porque con los comités podés trabajar con comités mucho más ágil, y después que te allanan algunos caminos desde la parte más tributaria. Al ser un fideicomiso público, llamado tributariamente hablando, se le llama fideicomiso público al que el beneficiario, o sea, cuando el Estado es fiduciante y beneficiario a la vez, en ese caso fideicomiso público, y a los fines tributarios le genera un beneficio porque los fideicomisos tributan en cabeza al beneficiario, entonces este tipo de fideicomisos, entonces ya entra en la exención al toque de ganancias, digamos, y no tenemos que andar discutiendo ninguna situación posterior. A su vez, por estar exento en IVA, te permite una reducción de tasa en el impuesto a los débitos y créditos. Por lo tanto, los beneficios de ser fideicomiso, independientemente de la parte administrativa propiamente dicha, donde tenés un montón de cosas allanadas, se corresponde con la parte de recursos y de presupuestos y te permite hacerlo, bueno, reducir costos, que es lo más importante y que es lo que estamos también de este lado, ¿no es cierto? Así que
por eso para mí, más allá de los beneficios del fideicomiso en sí, ¿no es cierto? Entiendo de que es una figura muy buena. Tenían ya la fiduciaria creada, ¿no? Nosotros la fiduciaria nuestra se inscribe en el registro, también fue rápida, la fiduciaria nuestra se aprobó la ley, o sea, entre que se aprobó la ley se hizo el decreto de reglamentario con el estatuto, pasaron 6 meses, se consiguen los socios por ser SAPEM en 4 meses, eso fue en octubre de 2019 y en enero de 2020 se logró la inscripción en Registro Público de Comercio y en noviembre del 2020 se mandó la ley del fondo, pero hay que ser claro que cuando constituimos la fiduciaria, la decisión de crear el fondo tampoco estaba. Aprovechar una estructura que ya tenía la provincia. Se aprovechó la estructura, o sea, y estábamos constituyendo la fiduciaria, pero se aprovechó de decir, bueno, ya tenemos esto, no armemos otra estructura, metamos un fideicomiso, tenemos otro tipo de beneficios y avancemos. Yo creo que pero desde mi punto de vista, de nuestra experiencia, permitió todas esas cosas y a su vez hizo un camino ágil. Bien. Bueno, le voy a ceder la palabra a Gastón. Y la idea es que Gastón nos cuente, la verdad que La Rioja es una provincia que ha tenido, que el Fondo de Garantía se ha metido mucho en la política productiva de la provincia. Y Gastón, me gustaría que nos des tu mirada, tu impresión o tu opinión sobre cómo hicieron para venderle al Estado, digamos, al Ejecutivo, la importancia de un fondo de garantía y sobre todo, y me meto un poco en traccionar sobre determinada, digo, como apalancar de determinadas cadenas o de valor que el Estado quería promocionar, ¿no? Buenas tardes. Bueno, yo creo que voy a contar la experiencia, obviamente, de la provincia de La Rioja. Tengo la oportunidad de haber estado desde el inicio del proyecto del Fondo de Garantía, hace 10 años atrás. Y creo que lo más importante, Adrián, con respecto a tu pregunta, es el trabajo que viene haciendo el fondo, ¿no? A nivel territorial, tener un oído puesto en la necesidad de financiamiento de la pyme, ser el vínculo que nosotros generamos con la pyme, saber la cadena de valores, estudiar la cadena de valores de cada uno de los sectores. Eso nos da una ventaja, digamos, una ventaja de conocimiento. Y esa ventaja de conocimiento nos permite sentarnos con los monetizadores, por ejemplo, con nuestro banco público, y nos permite diagramar, aparte de que este conocimiento nos permite hacer garantías a medida de las pymes, también nos permite trabajar en líneas específicas y necesidades específicas de la provincia, ¿no? Y no solamente con los monetizadores, porque este mismo conocimiento que tenemos sobre las pymes nos lleva a trabajar con otros actores públicos, que son los ministerios, que son los que llevan a cabo un poco esta herramienta, la política pública, digamos, de cada provincia. Y tengo miles de ejemplos y de sinergias que se crean con cada uno de los ministerios, con el Ministerio de Industria, como lo había dicho Laura en el panel anterior, venimos trabajando un montón, desde una área que se llama Consultoría PYME, donde tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio y con el banco, donde cuando surge alguna necesidad o cuando hay alguna idea puntual de algún proyecto nuevo, nos sentamos y vemos puntualmente por dónde encarar, qué herramienta le podemos ofrecer para que esa idea se lleve a cabo. Que puede ser desde un subsidio, si es muy chico, por el ministerio, o puede ser ya con una garantía de FOGAPLAR con algún crédito bancario. En nuestra provincia también se está desarrollando mucho el parque industrial, o sea que también nos toca trabajar con empresas mucho más grandes, donde nos pasa por ahí un poco al revés, digamos, o sea, nuestras garantías no alcanzan, digamos, para cubrir la necesidad de financiamiento que tiene una pyme textil que se va a instalar, pero bueno, ponemos nuestro granito de arena, estructuramos 2, 3 líneas de créditos diferentes, una con garantía de FOGAPLAR, otra irá con el banco sola, al Ministerio de Industria pone su parte, y en la provincia de La Rioja es muy difícil que si no le damos todo este tipo de herramientas a un empresario que se vaya a instalar en la provincia de La Rioja, digamos. Estamos lejos de los puertos, una provincia chica, pero bueno,
tratamos de salir a buscar ese inversor y darle todas las herramientas posibles para que se instale en nuestra provincia. Sí. Perdón, te hago doble clic sobre la pregunta, ¿no? Vos me decís que la cercanía con la pyme, entiendo de alguna manera lo que le da a la política pública es la posibilidad de la eficiencia en la implementación de una línea de crédito. Cualquier cadena de valor, ¿no? Digo, para los fondos que se están creando, ¿cómo, me imagino, el de Corrientes va y le dice a su ministro de producción, mira, con este fondo de garantía vos vas a acercarte va a hacer que la política productiva sea más eficiente? ¿Qué consejos le das para que en esa charla gane el fondo de garantía y que el ministro no diga como un proyecto más y lo ponga en el cajón de las cosas que nunca van a salir? Y la verdad que es un trabajo que por ahí no es tan instantáneo, no tan rápido. Es un laburo que se viene haciendo con el fondo durante varios años para que aquel que esté a cargo de incluir la política pública, para que nuestros gobernantes, digamos, entiendan que un fondo de garantía es una herramienta de política pública. Bueno, hay que laburar por ahí. Ese trabajo, vuelvo a decir, es el conocimiento que hoy tenemos sobre las diferentes actividades que hay en la provincia, el turismo, lo del parque industrial con las empresas textiles, todo eso, digamos, como que hoy el fondo es el especialista en el conocimiento de todo el sector o toda la trama productiva de la provincia, digamos. Entonces, desde el gobernador hasta el ministro no dejan de llamar a Fogaplar para algún tipo de financiamiento. Cuando se plantea algún tipo de financiamiento, estamos presentes y somos protagonistas. Bueno, también obviamente estos vínculos que se van formando, no solamente a nivel provincial, sino también, por ejemplo, con el CFI, vas armando también equipos de laburo con una sinergia importante, armamos equipos de trabajo, no sé, por ejemplo, en la línea de turismo o en la línea de paneles solares, de eficiencia energética en realidad. Bueno, venimos trabajando con Diego Silva, con Gabriel Méndez, y la verdad que muchas veces, esa voluntad y ese equipo de laburo, con un WhatsApp muchas veces resolves un problema y destrabas un obstáculo ahí. Así que básicamente es el conocimiento de esa pyme. Y como para concluir, creo que todos estos vínculos y todos estos trabajos que venimos haciendo hace que el fondo de garantía sea uno de los actores principales en el desarrollo y el crecimiento económico de cada provincia. Decías algo muy importante, que era que el gobernador y el ministro de Industria de tu provincia tienen muy presente a Fogaplar, y ahí, si me permitís, voy a contar una infidencia, que es que el ministro de Producción de mi provincia y el de La Rioja, por el Norte Grande y demás, la verdad que hicieron muy buenas amistades, y eso hizo que los fondos de garantía se fortalecieran en las dos provincias en esta última gestión. Pero lo que quiero decir es que también me pasó que mi ministro de Producción hable con el ministro de Producción de Jujuy y le diga, mirá, el fondo de garantía es algo que podés desarrollar en tu provincia, te va a servir mucho. Se generó una call entre los que estaban en Jujuy, conmigo, y el consejo que les daría de lo que me decía Gastón es que aprovechen esas redes a los nuevos fondos. O sea, no se queden solo con los que estamos acá. Digo, va a ser muy difícil que un ministro de Producción de una provincia me llame a mí para que yo le cuente lo bueno que es un fondo de garantía, pero sí lo va a llamar a CFI y le va a decir, mira, esto está bueno. O sí lo puede llamar a otro ministro de otra provincia que tenga un fondo de garantía funcionando para que los pueda, no digo convencer, pero sí que la balanza caiga a la hora de desarrollar el fondo de garantía y sobre todo de romper por ahí esa burocracia, esa falta, no digo de decisión política, pero sí de estar empujando hasta que salga, porque no es sacar una resolución, no es sacar un decreto, atrás una ley, como decía Sergio hoy, hay un decreto, hay una resolución, es ir a persona jurídica, es ir al Banco Central, bueno, un montón de trámites que hay que hacer, pero aprovechen las redes que se crean porque realmente les van a destrabar un montón de cosas de una manera mucho más ágil. Y por último, en el mismo sentido, quería preguntarte, Lisandro, respecto a, más allá de la política pública, ¿no? Esto de cómo hacemos para que provincias donde no está llegando el crédito, digo, el día después que hacemos el fondo, ¿cómo hacemos para que firmar convenios con los bancos, para que esos bancos den crédito en nuestras provincias, CFI, digo, mercado de capitales? O sea, ¿cómo lo convences a la política pública? Digo, que te plantees desde esa óptica, ¿no? De cómo convencemos a la política pública de que el fondo de garantía es una herramienta para que el financiamiento llegue
más potente a nuestras provincias. La verdad, bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve. Estamos todos cansados, 2 jornadas, la verdad que muy, muy lindas, pero cargadas de trabajo, mucha luz, mucha cámara. La verdad que debe estar saliendo muy fea la imagen. De mí hablo, ¿no? A ver, ¿cómo hago para convencer a la política del sector público de la importancia de los fondos a la hora de que las pymes puedan acceder al crédito? Mostrándole ejemplos evidentes y concretos como son ustedes. Y digo como son ustedes porque nosotros desde el Fondo Entre Ríos somos uno de los últimos fondos en constituirse, con lo cual tenemos experiencias a seguir y errores a evitar. Podemos cometer otros, obviamente, pero tratamos de no cometer los mismos que ya se han cometido. Entonces, en esa función, por ahí, nosotros nos poníamos a analizar qué pasa con las políticas de incentivo o de fomento al crédito blando que da la provincia y cómo lo hace con subsidio de tasas. Nosotros no tenemos un banco público, no tenemos una fiduciaria, no tenemos una especie de banco de desarrollo en la provincia, sino que es un banco privado que es el agente financiero de la provincia. ¿Qué hice yo? Mostré de las últimas líneas de subsidio de tasa quiénes eran las pymes que tomaban los créditos y son siempre las mismas. ¿Qué pasa? El banco tiene sus clientes, tiene su cartera de clientes y aparte es a los primeros que les hace llegar esas líneas de crédito subsidiados. ¿Qué hice yo después de eso y haber copiado el ejemplo a ustedes? Mostrarle cómo era esa situación a partir de la existencia de FOGAER. Cambió muchísimo. Absolutamente distinto la composición de esa cartera beneficiaria de los esfuerzos del Estado a la hora de subsidiar tasas, ¿no? Yo creo que eso es evidente, es un ejemplo que no resiste ningún tipo de análisis en contrario. No, o sea, es la real inclusión para lo que necesita la provincia y no únicamente para, a ver, no quiero decir mejorarle el negocio al banco, pero es parecido. Sí, te corro el banco ahora y te pregunto sobre el mercado de capitales. Y esto que me contabas antes del panel, la experiencia esta de llevarla a la política pública, mira cómo estoy financiando pagar en dólares, aprovechando una situación de mercado que antes las pymes de Entre Ríos no la tenían, ¿no? O sea, ¿cómo lo vendiste eso al ministerio? Que no le vendiste nada, porque no tuvo que poner nada, sino fue una buena noticia, ¿no? Sí, en realidad hace muy poquito, ¿no? O sea, en estos días, esta semana fue que nosotros negociamos los primeros 3 pagarés en dólar a 18 meses, bueno, una cosa así, más o menos 10 millones de pesos en dólares. Y analizando, como vos hacés, como vos nos enseñás, qué pasa en mercado, y digo, vos nos enseñás porque para mí sos el ejemplo a seguir en lo que es mercado de capitales, no hay duda. Creo que nadie tiene duda al respecto, pero bueno, lo recalco porque quizás hay gente que no te conozca. Empezamos a ver, sector primario. Hoy sector primario, y digo productores de soja y demás, generan dólar. En realidad no dólar, pero un producto que se vende a razón de dólar cuando liquidan. Y hoy ese producto, digo, herramienta financiera, se financia a tasa cero y negativas. Porque incluso hasta el -7 es la tasa a descuento de un pagaré en dólares, ¿sí? O sea que la verdad que es absolutamente conveniente porque y bullet. ¿Sí? O sea que el tipo está pensando hoy, tomo un financiamiento que me demora 48 horas, ¿no? Porque si la carpeta ya está calificada, te lo sacan de las manos. Te lo sacan de las manos, se negocia al otro día el instrumento y tiene un financiamiento para capital de trabajo en esta situación de una sequía extrema que estamos viendo, que la verdad que no hay financiamiento para capital de trabajo conveniente y mucho menos para el sector, porque los bancos, no, me trae el certificado de emergencia que dice, es bueno, tiene el certificado de emergencia. No es tan bueno, ¿eh? Porque dice, no, si vos tenés el certificado de emergencia es porque decís que está en una situación complicada. Y sí, está en una situación complicada, con lo cual hay que ayudarlo, ahí hay que hacer el esfuerzo. Entonces, haciendo números nosotros, digo, pero a ver, también está el que especula, no, se va a devaluar, entonces por ahí convalida una tasa en pesos alta. Bueno, tenés el riesgo del tipo de cambio. O sea, tu negocio tiene que pagar. ¿Tu negocio puede pagarlo? Sí, lo puede pagar y bueno, entonces a tasa cero. Y así empezamos a trabajarlo. Recién creo que se va a profundizar aún más y todos ustedes obviamente me han preguntado y medio que fue por casualidad, ¿eh? Sinceramente fue por casualidad y por una pyme que me lo vino a plantear. Yo decía, no. A ver,
¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué íbamos a hacer, al menos por el momento? Tener obviamente las previsiones de hacer inversiones con la misma contingencia de tipo de cambio. Y ni siquiera apalancada. Nosotros no vamos a garantizar operaciones, estamos hablando de operaciones a dólar link, ¿no? No a dólar billete. No vamos a hacer garantías por un monto superior a las inversiones que tenemos en esa misma relación de tipo de cambio, con lo cual consideramos, tenemos un riesgo muy medido al respecto de hacer ese tipo de instrumentos. Nobleza obliga, Chaco no hizo pagar en dólar, así que en este caso te vamos a seguir a vos como ejemplo. Sí, por supuesto. Pero me quedo entonces con una conclusión que es como, digo, buscar cosas realizables, banco, mercado de capitales, que puedan ser experiencias de éxito para poder, no digo venderla a la política pública, pero mostrarle el éxito de la política pública. Y mezclo un poco lo que decía Gastón, ¿no? Esta proximidad con la pyme y esto de la eficiencia en la política pública. Y digo, se habla tanto de financiamiento y se hace tan poco, digamos, entre comillas, que me parece que mostrar éxito en eso es como ya un valor agregado en sí mismo, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. A ver, si hay algo que adolece la pyme, al menos del interior del país, es de alguien que lo asesora en la cuestión financiera. Porque el productor te dice, no, a mí dame un tractor, dame la cosechadora que vale un palo verde, ¿sí? Y yo te hago maravillas, o yo te digo cuándo sembrar, cuándo fumigar, no, pará que va a llover mañana, así que tirá uria hoy. Son unos genios los tipos. Dicen, no, miran arriba y dicen, no, va a llover 17 milímetros mañana a las 3 de la tarde, y le pegan, ¿sí? Pero los tipos no saben manejarse financieramente. Y para eso estamos, además de lo que hacemos para asesorarlos, contando también con CFI, como lo hemos hecho. Tratamos de ser el gerente de finanzas que no tiene y no puede pagar la pyme, para acercarla a las condiciones de la gran empresa que sí lo tiene, no solo en las condiciones del financiamiento, digo, plazo, tasa y demás, sino que también en una opinión de qué es lo que está pasando en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos? Que obviamente nos podemos equivocar, ¿no? Como nos hemos equivocado un montón de veces y que creo que nos estamos equivocando poco últimamente, así que estamos dejando pasar buenas oportunidades, me parece. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer de la pyme, hacerle entender eso, que estamos para acompañarlos en esas decisiones y aparte nosotros tenemos el color del mercado, porque hablamos con los gerentes de los bancos, a lo cual ellos no llegan, hablamos con el mercado de capitales, a lo cual ellos no llegan, hablamos con los agentes de bolsa, tenemos esa posibilidad, la compartimos, estamos para eso. Bueno, de mi parte, agradecerle. Perdón, una sola cosita más por ahí que me parece que está buena, porque yo me voy al momento cuando nosotros arrancamos, ¿no? Y escuché ayer, no recuerdo exactamente quién era, decía, bueno, listo, tengo la ley, ya tengo la inscripción del central, estoy en la resolución, llego, prendo la luz y no hay nadie. ¿Qué hago, no? O sea, y lo hablé con Juan Pablo, que era una preocupación que yo tenía y se la transmití. Y uno en la vorágine, no, quiero la resolución del central, quiero más plata para el fondo. Sí, está bien, pero cuando tenga la resolución del central y el fondo, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Y bueno, y ahí la gran pregunta que siempre nos hacemos un montón, nosotros somos una SAPEM, ellos son un fideicomiso, ellos son una SAU y demás. Y siempre todos nos preguntan, ¿cuál es la mejor figura? Y bueno, yo voy a intentar responderles. No sé, es la respuesta. Hay que evaluar cada una de las situaciones. Si ustedes tienen una estructura que cual puedan compartir, quizás un fideicomiso sea la mejor opción. Si ustedes no la tienen y tienen un sector privado pujante, como en nuestro caso somos 19 accionistas, la provincia y 18 de las entidades representativas de los sectores económicos y productivos de las provincias, todas las cámaras, Unión Industrial, Bolsa de Comercio, Bolsa de Cereales, Consejo Económico. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de que ellos sean los que nos devuelvan el color de sus pymes, el conocimiento de sus pymes. Somos una provincia chica. Todos somos provincias chicas y mucho más aún si pensamos en lo que son las pymes dentro de la provincia. Entonces las conocemos, usemos ese conocimiento. Nosotros hicimos así. Hicimos esa sociedad anónima, invitamos a los privados y la verdad que no se cansa el gobernador y el ministro de decir que FOER es un ejemplo evidente de que la sinergia entre el sector público y privado es posible y funciona. Bueno, me acaba de pedir un minuto la palabra Juan Pablo. Saben que lo mío no es el protocolo, así que disculpen. Disculpen los organizadores por fuera del protocolo, ¿no? Pero quería aprovechar el espacio y sobre todo la importancia de la creación de los fondos de garantías para, en nombre de Neuquén como provincia, en lo personal más aún, agradecerle fuertemente a cada una y cada una de
de los actores que componen Fonred. Realmente tiene muy bien puesto el nombre, porque realmente es una red que actúa con mucha sinergia y que, como bien dijeron, a cada uno de los 4, y diría de las 3, 4 primeras hileras, creo que llamamos a todo el mundo, y desde el día 1 es impresionante la hospitalidad, el sentido de apoyo, de acompañamiento, que a uno que está en esta tierra inexplorada, que se tiene que dar vuelta y vendérselo a la política, a los técnicos y demás de cada provincia, contar con ese apoyo, con ese apoyo verdadero, ¿no? Con ese acompañamiento, con compartir información y demás, para los que estamos recorriendo este camino ha sido fundamental. Entonces, aprovechar este espacio, les robo un minuto, sobre todo los fondos que tuvimos la posibilidad de charlar también con Fondo de Catamarca y otros fondos, misiones y demás que se están creando, que contar con la experiencia de ustedes, pero no solo con la experiencia, sino con el sentido de pertenencia y el apoyo es fundamental. Así que por eso quería, disculpen el fuera de protocolo, pero aprovechar la instancia y agradecerles públicamente. Bueno, de mi parte, y antes de cerrar, agradecerle a los 3 panelistas que me han acompañado. Me quedo con las ganas de Sergio. Digo, el viaje a Chaco representa lo que fue su empuje para sacar el fondo y para aprovechar el camino andado, porque puede ser una autopista, pero hay que andarla, así que mis felicitaciones por eso, Sergio. Me quedo con esto que decía Gastón, de la cercanía de la pyme y de hacerla valer en la política pública, ¿no? O sea, que no quede en un, no, yo estoy cerca de las pymes, sino cuando hay que ir a discutir sobre política pública que sea efectiva, ir a hacerlo. Y me quedo con esto de las oportunidades que nos decía Lisandro, de ver cuando hay oportunidades, y lo decía Pedro ayer, ¿no? Hay que vender lo que hacemos. Y esto que está haciendo Lisandro de vender, de darle la oportunidad a las pymes de Entre Ríos, que de otra manera no llegarían a tasas negativas en términos de dólares, me parece que hay que venderlo. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Llevar nuestro trabajo a que se evidencie y se vean los beneficios que le estamos llevando a las pymes. Así que, bueno, muchas gracias